tal? Saludos a todos. Hoy, en esta tarde, estamos con el licenciado Alejo Campos. Él es el director regional de Crime Stopper Internacional para Bermudas y América Latina. Hoy estaremos hablando, él estará analizando hoy los retos presentados a Panamá por las listas y sus consecuencias en la economía panameña. Como primera pregunta, a manera de usted saber, ¿usted piensa que las listas son discriminatorias? Bueno, no sé si la palabra es discriminatoria. Entiendo que sí, hay varias posiciones al respecto. Nosotros entendemos que, bueno, son listas que de alguna manera, al igual que otros países, Panamá se ha comprometido determinados puntos a cumplir o tener acciones concretas que den señales de que Panamá está cumpliendo y que está haciendo un trabajo positivo para cumplir estos puntos. Entonces son listas y son acciones, como repito, ¿no? Que Panamá, al ingresar a ciertas estructuras como Gafi, también al haber firmado acuerdos con la OECD, etcétera, adquiere esos compromisos. Entonces el hecho de no cumplirlos no es que genere una discriminación directa hacia un país, de la misma forma que no genera discriminación hacia otros países que también están en algunas listas por no cumplir con alguno de estos puntos. Entonces lo que hacen las listas simplemente es evaluar a los países, que además son evaluaciones que los países aceptan ser evaluados y que deben cumplir con estas recomendaciones. Y simplemente al no cumplir o cumplir parcialmente o cumplir o directamente no cumplir, entonces por los mismos requisitos de estas organizaciones, entonces ingresan a los países en estas listas. ¿Cuáles son los retos que exigen estas listas? Bueno, hay de todo. Tiene que ver en materia legislativa, tiene que ver, digamos, en modificaciones a determinadas regulaciones nacionales, a la creación de nuevas leyes, a mejores controles, a generar listas, por ejemplo, de los llamados beneficiarios finales, cuáles son estos activos, estos actores que están obligados a generar determinados reportes en materia de antilavado y en materia de financiación al terrorismo. Son varios puntos y depende, ¿no? O sea, OECD tiene un grupo de acciones, Gafilat tiene otro grupo, la Unión Europea tiene otros, pero básicamente todos como que siguen un parámetro que está alineado a las recomendaciones de Gafi a nivel internacional. ¿Y qué acciones está haciendo Panamá en concreto para salir de estas listas en las que está? Bueno, eso es ahora en junio, hay una de estas evaluaciones conjuntas en donde Panamá va a tener que demostrar. Hasta el momento no tenemos ese conocimiento hasta que Panamá en la reunión de junio, perdón, donde va a haber una de las evaluaciones conjuntas de los países, pueda exponer, poner sobre la mesa aquellas acciones que ha hecho durante este tiempo para mejorar su credibilidad y su cumplimiento de las medidas que no está cumpliendo. Entonces nos vamos a poder enterar en junio qué tan avanzado ha estado Panamá, pero sin duda yo sé que hay un trabajo muy grande a nivel de los organismos públicos por un lado, pero también los privados que tienen que ver con el sistema financiero, con las gremiales de abogados, con las asociaciones civiles, con las ONGs que también trabajan en el país. Y después a nivel público, cosas que tienen que ver más con la parte de fiscalías, con la parte de la Dirección General de rentas o de impuestos en Panamá, con la unidad de análisis financiero, etcétera. Son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Para usted, ¿en qué se está fallando que no se ha logrado desde que se ingresó a Panamá en estas listas? No se ha logrado salir todavía. Bueno, recordemos también que Panamá ha estado en las listas, después ha salido de las listas, después ha vuelto a entrar. Evidentemente, a medida que avanzan los temas del blanqueo de capitales en el mundo y el financiamiento del terrorismo, estas listas también se ponen un poco más exigentes. Panamá todavía le falta completar algunas de las acciones concretas que están vinculadas a legislaciones o a regulaciones mucho más específicas sobre el tema también de los temas de grabación impositiva para dineros que vienen de afuera. Esos son un poco los temas que Panamá tiene que mejorar hoy en día, el tema de compartir información en una forma más efectiva, más eficaz, mucho más transparente, el tema también del sector privado involucrado. Son varios puntos, ¿no? Esperemos que en junio esta realidad cambie y se tome una decisión de acompañar todos estos esfuerzos que Panamá ha estado haciendo y que definitivamente por lo menos pueda salir de una de las listas, porque son evaluaciones además independientes, ¿no?
Obviamente una ayuda a otra, pero son evaluaciones independientes. ¿Y qué tanto afecta a Panamá como país el estar en estas listas? Bueno, no es bueno estar en listas en las cuales se cuestiona la reputación comercial o legal o de transparencia, de acceso a la información de ningún país. Entonces, esto tiene una consecuencia inmediata en esta reputación de Panamá a nivel internacional y lo veíamos el otro día en el congreso que hizo la Asociación de Compliance acá en Panamá, donde se decía que hay muchas inversiones a nivel internacional, muchos inversionistas con buenos capitales que siempre están buscando oportunidades en diferentes países, que directamente ellos no, digamos, no están de acuerdo en poner su dinero en aquellos países que estén en determinadas listas o que tengan determinadas clasificaciones internacionales, calificaciones internacionales, perdón. Entonces, Panamá, al estar en una de estas, evidentemente hay algunas inversiones directas del extranjero que no estarían llegando, pero al mismo tiempo también esto puede provocar mayores comisiones a nivel de transacciones interbancarias, que a la gente o a las empresas que operen a través de Panamá o con Panamá le pidan mayores requisitos o que tengan que demostrar mucho más el origen de esos fondos que están haciendo transacciones internacionales. De alguna forma creo que son dos grandes consecuencias. Una que tiene que ver con algún tipo de inversión extranjera directa que no llega y al mismo tiempo que no se facilita tanto los temas de las transacciones internacionales y no se facilita tanto el comercio, porque al estar en estas listas se les pide a ambas partes que están en la transacción comercial mayores verificaciones y mayores documentaciones que al final, como se decía ayer, el tema de que sea más complejo toda la parte de la tramitología, lo que implica son mayores costos para las empresas que quieran realizar transacciones en Panamá o con Panamá. ¿Considera usted que hay coherencia con lo que se dice que se va a hacer y lo que se está haciendo? Bueno, es un tema que ayer se planteó, que muchas veces se toman decisiones, que se publican decisiones y después en la práctica tardan un poco en aparecer en lo concreto. Por eso repito, creo que todo esto, digo, hoy en día, digo, antes de que suceda la próxima evaluación de junio, son comentarios. Vamos a ver en junio realmente si de lo que se dijo se hizo y eso va a permitir que Panamá empiece a salir de estas listas. Bueno, hay otros países que hacen prácticamente lo que hace Panamá, pero ellos no están incluidos en las listas internacionales. ¿Esto a qué se debe que con ellos no se tome la misma medida que con algunos países? Sí, es un tema del cual mucho se habla, sobre todo de algunos territorios europeos, ¿no? Insulares que están en el Caribe o que están en otros continentes, que son territorios, digamos, insulares o que están en el mar de otros países, otras jurisdicciones, y que no aplica lo mismo que estaría aplicando Panamá. Yo creo que hay que ver cada uno de los casos en particular y cada país en particular, porque hoy en día ver un país desde una visión completamente aislada y que solo enfoque a ese país no es efectiva, ¿no? Hay que ver el contexto. El tema es, por ejemplo, que por esos países que no están y que deberían estar, la gran diferencia te podría decir que por esos países no pasa el 7% del comercio internacional como sí pasa en Panamá. Esos países no son el hub logístico de la cadena del comercio internacional como sí lo son Panamá. Entonces hay algunas, digamos, ventajas que tiene Panamá a nivel comparativo en el mundo que tal vez para este tipo de clasificaciones y de este tipo de listas se transforman en desventajas porque debe como demostrar más o cumplir más porque es un país que está más relacionado con todo lo que son las transacciones internacionales a nivel financiero y a nivel comercial. Entonces, puede ser que se le exija un poco más, pero porque también tiene la posibilidad de generar mucho mayor negocio y mucho más dinero que estos otros países más pequeños que están en otros lugares. ¿Piensa usted con la percepción que se hay de la corrupción y que aquí en Panamá no hay certeza del castigo? ¿Esa puede ser una de las causas por la cual incluyen a Panamá en las listas? No específicamente, bueno, en algunos casos sí, porque una de las acciones que se deben tomar es que hayan investigaciones de alto perfil y que además hayan condenas concretas de alto perfil de esas investigaciones vinculadas a hechos de lavado de dinero y que pueden estar o no relacionadas con la corrupción. Recordemos que corrupción es un delito precedente para el blanqueo de capitales, al igual que el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico internacional de armas, entre otros.
Entonces, pueden o no estar directamente relacionados. Acá lo importante es que muchas veces lo que se pide es que hayan investigaciones robustas de casos de blanqueo de capitales de alto perfil, y que sobre esas investigaciones además hayan condenas claras y concretas de alguno de esos casos. Y ahí es cuando Panamá, cuando se empieza a investigar un poco, son mínimas las condenas que hay. Generalmente cuando hay una condena son no es de altos casos, de perfiles, de altos perfiles en materia de investigación o de caso. Entonces eso es algo que también se le está reclamando en el tema de las listas. Repito, hay que ver, esperar ahora a junio para que Panamá pueda poner sobre la mesa lo que sí ha hecho en este último tiempo. ¿Cómo puede ayudar el sector privado al gobierno para ayudar a salir de estas listas a Panamá? Bueno, la cooperación público-privado es fundamental no solo para el tema de las listas, sino para una muy buena gobernabilidad y gobernanza en todos los países de Latinoamérica, en general, en todos los países del mundo. Aquellos países que mejores índices tienen de transparencia, de economía, etcétera, son aquellos que tienen una aceitada relación público-privado, donde además esta relación público-privado está legalizada, reglamentada, normatizada. Entonces es importante eso, porque demuestra que hay dos sectores que no son antagónicos, que no tienen que estar enfrentándose, sino que tienen que estar trabajando de la mano, porque sin duda el sector privado es el que genera riqueza a los países, riqueza legal además, que paga impuestos, que genera dinero para los países, para los gobiernos, para que los gobiernos puedan al mismo tiempo invertir ese dinero en proyectos sociales y en los gastos del gobierno, pero principalmente en proyectos sociales que generen un desarrollo sostenible a las poblaciones. Entonces, quien produce esa riqueza es el sector privado. Entonces no se puede ver al sector privado como un enemigo, sino al contrario, como un socio aliado y estratégico de los gobiernos, para juntos generar políticas públicas de alto impacto positivo en la población. Y acá en Panamá, como en otros países de la región, también todavía cuesta un poco esta relación efectiva entre el sector público y privado, no solo en relación a los temas de la lista, sino también en otros sentidos. Lo vemos, por ejemplo, en los casos de lavado vinculados a comercio internacional, lo que se conoce como el Trade-Based Money Laundering. El sector privado tiene un rol protagónico en las investigaciones porque conoce las estructuras logísticas del comercio internacional y podrían ayudar mucho a las fiscalías o a las unidades de análisis financiero para avanzar en investigaciones, para avanzar en informaciones. Entonces hay que, regulando, habría que fortalecer mucho más la relación público-privado en Panamá y también en la región en general. Bueno, y para concluir con esta entrevista, ¿cuáles serían las consecuencias por el incumplimiento de los retos que presentaron las listas internacionales? Hay varias, hay muchas que se dicen. Creo que la más importante es, digamos, pegar fuerte a la reputación internacional de Panamá como un hub logístico financiero, o sea, un hub logístico para el sector del comercio internacional y para el sector financiero internacional, porque además Panamá, la mayor cantidad de sus ingresos viene del sistema financiero y también viene del sistema del comercio internacional, de la estructura creada en Panamá para el comercio internacional. Entonces, si se sigue dañando esta reputación a nivel internacional, va a haber una consecuencia directa en estos dos sectores, que muchas ganancias, mucho dinero, mucha riqueza dejan al país, y que además dan mucha mano de obra a Panamá todo el tiempo, porque son cadenas logísticas enormes que necesitan todo tipo de personal con diferentes calificaciones para trabajar. Entonces eso va a ser una consecuencia directa que se va a notar. Y por otro lado, otras cosas que también se dicen en el tema bancario, ¿no? Que pueden subir las comisiones, que pueden subir algunas comisiones, digamos, que están relacionadas a las transferencias internacionales, bancos que podrían perder la corresponsabilidad en otros países y en Panamá. Digamos, hay muchas cosas que se hablan, pero yo creo que más que nada es un tema de reputación internacional. Hoy en día no se puede vivir aislado, vivimos en un mundo completamente globalizado, y nuestra reputación es lo mejor que podemos tener en un país, porque es lo que vende al país frente a otros países en otros continentes, y frente sobre todo a grandes inversores que están interesados todo el tiempo en generar inversiones legales en nuestros países en Latinoamérica, y que se basan en la reputación de nuestros países como para poder hacerlo. Entonces creo que eso podría ser más que nada una de las consecuencias negativas más importantes. Muchas gracias, licenciado Campos, por su tiempo y por este análisis que nos dio.
un excelente pantallazo de lo que está sucediendo con estos retos de las listas internacionales impuestos a Panamá. Que tenga buenas tardes y saludos. Gracias.